Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 23 de julio, acompañándolos con este programa, compartiendo vida. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón de tu luz y de tu amor. Ilumina mi mente y mi corazón, guía mis pensamientos, inspira mis palabras, orienta mis decisiones. Que no busque mi voluntad, sino aquello que es verdadero, bueno y justo. Renueva mi mirada, purifica mis intenciones y hazme un instrumento de paz y de sabiduría. Espíritu Santo, habla en mi silencio, actúa en mis acciones y permanece en mí en cada momento. Amén. Bueno, ¿cómo están? Después de este mundial y con tantas cosas que andan dando vuelta. Bueno, yo me ocupé de ver un poco algunas frases del método Scaloni, ¿no? Y quería analizar alguna de ellas, o más que analizar, charlar o hablar, sobre este tema, ¿no? Y para eso elegí estas tres primeras, ¿no? Estas frases que utilizó, frases motivadoras, y creo que deben ser recordadas a través de este camino que inicié hace más de 30 años, ¿no? En este camino de la radio, en este camino de nuestras reflexiones, para ese camino que nos lleve a nuestro crecimiento personal, espiritual, y sobre todo que nos lleve a ser mejores seres humanos, ¿no? Y esta fue la que me pareció bárbara, que si estamos bien, somos más capaces, ¿sí? Somos más capaces para dar y para recibir. Dar cuando estamos emocionalmente, físicamente o espiritualmente equilibrados, ofrecemos ayuda, amor, tiempo, escucha, y lo hacemos, por supuesto, desde la abundancia del corazón, de la abundancia que tenemos dentro nuestro. Y estar bien implica abrirnos, aceptar apoyo, aceptar el cariño, los consejos y todas las oportunidades que nos aparecen sin sentir culpa. Si estamos bien, somos más capaces para dar y para recibir. Y en ese equilibrio, la vida es un intercambio, ¿no? Entre dar y recibir y dar. Dar y recibir son dos movimientos de una misma energía. Si uno se bloquea, el otro también se resiente. Bueno, y el crecimiento espiritual, para servir mejor a los demás, primero debemos cultivar nuestro propio interior, ¿no? Y no se trata, como decimos siempre, de ponernos por encima de otros, sino de fortalecer esa capacidad de amar y de poder compartir. Qué frase esta, ¿no? Si estamos bien, somos más capaces para un montón de cosas, ¿no? Cuando cultivamos nuestro bienestar, ampliamos nuestra capacidad de ofrecer lo mejor que tenemos, lo mejor de nosotros, y por supuesto de recibir con gratitud lo que la vida y los demás nos brindan. Tal vez hay una palabra para profundizar. ¿Qué significa estar bien? Se refiere más a la paz interior, a la salud emocional,
a la estabilidad material o a una combinación de todo esto, ¿no? Y yo decía que lo primero es la paz interior, ¿no? Poder tener esa paz que nos lleva a no reaccionar constantemente desde el miedo, desde la bronca, desde la ansiedad. De esa salud emocional para reconocer y gestionar todo esto que sentimos y tener bienestar físico, porque el cuerpo es el vehículo a través del cual vivimos y nos vamos relacionando con nosotros. Y el sentido espiritual, ¿no?, que aporta ese propósito, esa conexión con algo más grande que nosotros mismos. Y esto no quiere decir que seamos perfectos. Cuanto más armonizadas están las dimensiones emocionales, física, una estabilidad material, el sentido espiritual, la paz interior, más libremente va a fluir nuestra capacidad de compartir y de aceptar. Y me viene a la mente otra reflexión, ¿no? Esta de no podemos dar lo que no tenemos, pero sí podemos compartir aquello que estamos cultivando a través de nuestro caminar. Por ahí no hace falta haber alcanzado el total de las cosas o la serenidad absoluta para transmitir paz, ni ser completamente sabios para poder dar una palabra valiosa. Amigos, el crecimiento personal, el crecimiento espiritual es un camino y muchas veces lo que damos a otros surge precisamente de ese camino y de lo que estamos aprendiendo en ese camino. Hay una paradoja interesante, a veces dar nos ayuda a estar mejor y otras veces recibir es lo que necesitamos para poder volver a dar. La paz no consiste, amigos, en que no haya problemas, en que no haya tormenta, sino en aprender a navegar en esas tormentas, ¿no? Y una de las primeras ideas cuando hablamos de estas tormentas y de poder aprender a navegar es la del equilibrio emocional, porque la paz no significa una vida sin problemas, no significa una vida sin conflictos o sin pérdidas. La verdadera paz, amigos, se manifiesta cuando, aún en medio de todos los problemas, de todas las dificultades, conservamos esa claridad interior para decidir cómo responder a estas situaciones. Y tenemos que sentir tristeza cuando hay una pérdida, o cuando sentimos miedo, o cuando sentimos enojo. Lo que tenemos que hacer es que estas emociones no tomen el control o completamente el control de nuestra vida. Hay que reconocerlas, hay que aceptarlas y también hay que integrarlas. Pensar que las olas son las emociones, que cambian constantemente. Y el fondo del océano, piensen, representa nuestro centro interior y es el que permanece más estable. Y lo que busca el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, es fortalecer ese fondo del océano para que las olas no nos arrastren cada vez que aparecen. Por eso el equilibrio emocional no es ausencia de emociones, sino la capacidad de mantener el rumbo mientras las emociones pasan por nosotros. Y cuando alcanzamos cierto equilibrio emocional, vamos a estar más preparados para dar apoyo a otros, también para recibirlo. Y ambas capacidades nacen de una misma fuente, una relación sana con nosotros mismos. Qué interesante esto, ¿no? Estar bien para poder dar y recibir. Y entonces, siempre podemos dar algo más, pero sobre todas las cosas, lo mejor de nosotros mismos. Y nos recuerda que siempre hay algo que aprender, hay una capacidad que fortalecer,
Hay un hábito que mejorar o una limitación que superar. Esto nos invita a crecer. Este es el desarrollo personal. Y por otro lado, apunta a la entrega hacia los demás. Porque lo mejor de nosotros mismos no se mide solo por nuestros logros, sino también por nuestra capacidad de compartir, de comprender, de acompañar, de contribuir. Por eso el crecimiento personal, amigos, y el crecimiento espiritual no son caminos separados. Cuanto más crecemos interiormente, más valioso es aquello que podemos dar, es aquello que podemos ofrecer. Y cuanto más damos desde el corazón, más vamos creciendo. Y la verdadera grandeza no consiste en acumular cualidades para uno mismo, sino en desarrollarlas y ponerlas al servicio de la vida y de los demás. ¿Se acuerdan que hablábamos de los talentos la semana pasada? Bueno, este es el punto. Desarrollar esos talentos y ponerlos al servicio de la vida que recorremos y sobre todo de los demás. No significa hacer más cada día, sino mantener una actitud abierta al crecimiento, de ser más conscientes, más compasivos, más sabios o más auténticos que el día de ayer. Dar lo mejor de nosotros mismos es permitir que nuestras acciones reflejen nuestros valores, esos valores elevados. Y cuando te pregunto, cuando hablamos o cuando pensamos en lo mejor de uno mismo, ¿cuál es la cualidad que aparece primero? La generosidad, la perseverancia, la empatía, la honestidad, la serenidad, la gratitud o alguna otra. Son un montón, pero yo creo que la cualidad que debe aparecer primero es el amor. Porque todas las demás cualidades que hablé o que nombré brotan de él, brotan del amor. Porque hablé de la empatía y es la capacidad de sentir con el otro. La generosidad surge del deseo de compartir. La gratitud reconoce el valor de lo recibido. La serenidad nos ayuda a responder con comprensión en vez de reaccionar impulsivamente. Y la honestidad es una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. La perseverancia encuentra fuerza cuando existe amor. Amor por una meta, por una persona o un propósito. ¿Qué sería de todas estas capacidades o estas cualidades si no tuvieran amor? Porque el amor no se entiende solamente como un sentimiento, sino como una manera de estar en el mundo, amigos. Es esa disposición interior que busca el bien, aquello que une en lugar de separar, que reconoce la dignidad propia y ajena. Lo mejor de nosotros mismos suele aparecer cuando actuamos desde el amor y no desde otro lado, no desde el miedo. A veces estamos ahí, ¿no? Actuar desde el miedo, cerrarnos, desconfiar, protegernos, o actuar desde el amor, abrirnos, comprender, construir, compartir. Debemos permitir que el amor sea la fuerza que oriente nuestras acciones, porque no se olviden que el amor no disminuye cuando se comparte, sino que se multiplica. Miren, es una idea sencilla, pero encierra una paradoja hermosa. Cuanto más amor genuino damos, en forma de atención, de escucha, respeto, paciencia o afecto, todo esto crece también dentro de nosotros. Por eso el crecimiento personal y el espiritual se encuentran en un mismo camino. Más amor y nada de ego. Y tener en cuenta que no es que sea completamente nada de ego. Me refiero
que el ego, entendido como el sentido de identidad personal, forma parte de la experiencia nuestra, de la experiencia humana. ¿Y saben cuál es el problema? No suele ser tener ego. Es que el problema es cuando el ego ocupa el centro absolutamente de todo. Porque cuando el ego domina, cuando el ego ocupa el centro, empiezan a aparecer actitudes como la necesidad constante de reconocimiento, la comparación con los demás, el orgullo excesivo, la dificultad para admitir errores, el deseo de tener siempre, pero siempre la razón. Esto es cuando el ego ocupa el centro de todo. En cambio, cuando el amor ocupa nuestro centro, escuchamos más, juzgamos menos, cooperamos más, agradecemos más y reconocemos el valor de los demás sin sentirnos menos, sin sentirnos disminuidos. Por eso digo, no se trata de destruir el ego, sino de que el amor sea más grande que él, porque en realidad podemos tener autoestima, dignidad, confianza en nosotros mismos, sin caer en la arrogancia. Porque el amor sano también incluye el amor propio. Donde crece el amor, recordá que siempre disminuye la necesidad de demostrar quiénes somos. Y desde el crecimiento espiritual, una de las enseñanzas más profundas es que el amor une, el ego separa. El amor comparte, el ego acumula. El amor comprende y el ego compite. Y tal vez sea el desafío nuestro que ante cada situación podamos preguntarnos, ¿cómo estamos actuando? ¿Estoy actuando desde el amor o desde el ego? Y seguramente cuando te hagas esta pregunta, te frenes. Porque esta pregunta tiene el poder de transformar muchas decisiones y también muchas relaciones. Preguntarnos, ¿estoy actuando desde dónde? ¿Desde el amor o desde el ego? Y para nuestro crecimiento personal y espiritual, la congruencia y la autenticidad tienen una gran profundidad. Porque la congruencia aparece cuando existe la armonía entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Somos congruentes cuando procuramos vivir de acuerdo con nuestros valores. Y digo procurarnos porque no significa que seamos perfectos, sino que intentamos reducir la distancia entre los principios y las acciones. Si valoro la honestidad, digo la verdad. Si valoro el respeto, trato a los demás con respeto. Y si hablo de amor, lo expreso en todos mis actos. Por eso ser congruentes, porque eso nos genera paz interior, porque evita el conflicto, el desgaste de vivir una cosa y mostrar otra. Y hablaba recién de la autenticidad, que es la valentía de ser uno mismo, que nos implica reconocer nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, sin necesidad de aparentar lo que no somos para obtener la aprobación de los demás. Una persona auténtica, amigos, no busca impresionar. Busca expresarse con sinceridad. Y la unión de ambas, la congruencia y la autenticidad, se potencian mutuamente. La autenticidad nos ayuda a descubrir quiénes somos y la congruencia nos ayuda a vivir de acuerdo con eso que fuimos descubriendo. Y el camino espiritual consiste en acercarnos cada vez más a nuestra esencia y expresar esa esencia en nuestra vida cotidiana. Porque en definitiva la congruencia es la práctica diaria de ser auténticos
Y cuando somos auténticos, no necesitamos aparentar. Y cuando somos congruentes, no necesitamos justificar. Y entonces las relacionamos con las frases del principio. Estar bien para dar y recibir. Dar siempre lo mejor de nosotros mismos desde el amor. Y ahora agregamos, hacerlo con congruencia y autenticidad. Es como un camino, ¿no? Bienestar interior, amor en acción y fidelidad a nuestros valores. Y ahí es donde se encuentra el crecimiento personal y el crecimiento espiritual. Y veníamos hablando sobre esta congruencia, autenticidad, amor y ego. Cuando pensamos o hablamos que hay siempre alguien que siempre tuviera razón. El conocimiento absoluto fingido, la omnisciencia, que es esa actitud de quien actúa como si siempre supiera, como si siempre entendiera, y en el fondo saben que no nace de la sabiduría, sino del temor a reconocer la propia vulnerabilidad. Y nos encontramos cuando hay alguien que tiene necesidad de tener la última palabra, cuando tiene dificultad para admitir errores, escuchar para responder y no para comprender, o creer que aprender es menos importante que demostrar conocimiento. ¿Y saben qué decía Sócrates? Solo sé que no sé nada. Y esto no es una declaración de ignorancia, sino de humildad intelectual. Cuanto más aprendemos, amigos, más conscientes somos de todo lo que aún queda por aprender. Y desde la mirada espiritual, el conocimiento absoluto fingido es una expresión del ego. La sabiduría no consiste en tener siempre razón, sino, amigo o amiga, es estar dispuestos a descubrir cuando no la tenemos. Porque el ego necesita parecer sabio y la sabiduría real no teme seguir aprendiendo. Y la congruencia, la autenticidad comienzan precisamente cuando dejamos de representar el papel de quien lo sabe todo y aceptamos la serenidad de nuestra condición, de que vamos aprendiendo constantemente, que vamos aprendiendo día a día. Y ahí suele aparecer una humildad que no disminuye a la persona, sino que nos va engrandeciendo. Y otra de las cosas que se me ocurrieron el pensar en el camaleón, ¿no? Si somos camaleones sociales, es ser como el reverso de la autenticidad. Porque si el conocimiento absoluto fingido consiste en aparentar, en saberlo todo, el ser camaleones sociales consiste en adaptar continuamente nuestras opiniones, valores o comportamientos para agradar a todos o para evitar el rechazo. Y a veces parece una actitud amable, pero a largo plazo va teniendo costos importantes, porque se pierde claridad sobre lo que realmente pensamos y sentimos. Se evitan conversaciones necesarias por tener miedo al conflicto. Se busca aprobación en lugar de actuar según los propios valores. Y las relaciones se vuelven superficiales porque los demás conocen la máscara, pero no nos conocen como personas. Esto se conecta directamente con la congruencia, no es que me fui por las nubes, ¿sí? Si hoy digo una cosa para agradar a un grupo y mañana digo lo contrario para agradar a otro, termino alejándome de mí mismo. Queremos ser aceptados por todos y por eso dejamos de ser nosotros mismos. La autenticidad no garantiza que todos nos aprueben. El verdadero crecimiento personal es eso, no pensar o querer que todos nos aprueben, pero sí permite que nos respetemos a nosotros mismos. Y desde la perspectiva del crecimiento espiritual hay una diferencia importante entre adaptabilidad
saber dialogar con personas diferentes sin perder la esencia, el camaleón social, cambiar la esencia para obtener aceptación. La humildad es una virtud. El ser camaleones sociales es una forma sutil de dependencia para depender a la aprobación ajena. Entonces, el conocimiento absoluto fingido, siempre tengo razón. El camaleón social, debo agradar a todos. El ego desmedido, todo gira alrededor de mí. Y ahí están las tres virtudes que debemos tener, ¿no? La humildad, siempre puedo aprender. La autenticidad, puedo ser yo mismo con respeto. Y el amor, buscar el bien común sin perder mi identidad. Entonces la madurez espiritual comienza cuando dejamos de necesitar tener siempre la razón y dejamos de necesitar agradar a todo el mundo. A veces también a uno, cuando ve a estas personas, cuando hablamos de este crecimiento personal y espiritual, una de las tareas más difíciles es examinar nuestras motivaciones profundas. A veces alguna acción nuestra parece positiva en la superficie, pero está impulsada por motivos que no queremos reconocer del todo, ¿no? Por ejemplo, ayudar para recibir reconocimiento. Dar consejos para sentirnos superiores. Mostrarnos amables para obtener favores. Buscar cercanía para controlar o para influir. Defender una causa solo cuando nos beneficia. No significa que toda motivación sea maliciosa. Y nosotros, los seres humanos, solemos tener motivaciones mezcladas. Podemos ayudar a alguien por genuina compasión y al mismo tiempo sentir satisfacción por ser valorados. Pero en mí, ¿qué estoy buscando realmente con esta acción? Si nadie me alabara, si nadie me agradeciera o me recompensara o me viera, ¿seguiría haciéndolo? La respuesta, amigos, como vemos, no siempre son cómodas. Pero en realidad suelen ser muy reveladoras. Y deberíamos distinguir entre dos cosas, ¿no? Porque yo hablé de malicia, pero la motivación oculta es un interés que no reconocemos o no expresamos, y la malicia es la intención consciente de engañar, manipular o perjudicar, que no son exactamente lo mismo. Hay motivaciones ocultas sin malicia como el deseo inconsciente de aprobación. La malicia implica un componente más deliberado. Por eso quería relacionar con estas ideas que vinimos explorando, ¿no? Conocimiento absoluto fingido oculta la inseguridad detrás de una apariencia de certeza. El ser camaleones sociales oculta el miedo al rechazo detrás de la complacencia. Las motivaciones ocultas esconden, mis amigos, intereses personales detrás de acciones aparentemente desinteresadas. Y por eso la autenticidad exige una mirada sincera hacia uno mismo. La integridad no consiste en parecer buenos, sino en alinear nuestras intenciones con nuestros valores. Y el crecimiento espiritual empieza cuando empezamos a ver nuestras motivaciones con la misma atención con la que observamos nuestras acciones. No engancharnos en el chusmerío, la especulación, el juicio de otras personas. La atención deja de estar puesta en comprender y pasa a estar puesta en comparar, en influir. Y esto tiene que ver con esto que hablábamos de nuestras intenciones ocultas, ¿no? Interés excesivo por la vida privada ajena,
difusión de información que no aporta nada constructivo, compartir rumores sin verificar, buscar detalles personales para ganar influencia o para pertenecer a un grupo, encontrar más atractivo hablar de otros que trabajar sobre uno mismo. Por eso deberíamos preguntarnos, ¿no? No olvidarnos que el chusmerío se convierte en una destrucción. Es más fácil analizar la vida de otros que examinar nuestras propias actitudes, nuestros miedos, nuestros desafíos. Siempre deberíamos preguntarnos, ¿no? Desde esa mirada espiritual que tanto hablamos. ¿Lo que voy a decir está ayudando? ¿Aporta? ¿Mejora algo? Y si la respuesta es no, quizás el silencio tenga más valor que el comentario, o tiene más valor que el comentario. Y todo esto se conecta con lo que estamos, o lo que venimos viendo, ¿no? El conocimiento absoluto, ese conocimiento fingido que busca aparentar conocimiento. El ser camaleones sociales en busca de aprobación. Las motivaciones ocultas que buscan beneficios indirectos. El chusmerío busca entretenimiento, pertenencia o poder a través de la información. Por eso debemos comprender que la sabiduría no consiste en saber muchas cosas sobre los demás, sino en comprender mejor quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros. La madurez personal se reconoce menos por lo que sabemos de los otros y más por lo que conocemos de nosotros mismos. Y fuimos recorriendo en esta hora esto de estas palabras, ¿no? Que empleaba o se emplean en el método de Scaloni, ¿no? Si tomamos los temas, ¿no? Si estamos bien, somos más capaces, siempre podemos dar algo más. Amor, congruencia, autenticidad, el ego, el conocimiento absoluto fingido, el ser camaleones sociales, las motivaciones ocultas, el chusmerío. Esto es lo que vinimos hablando hasta ahora. Si estamos bien, somos más capaces. Siempre podemos dar algo más y sobre todo lo mejor de nosotros mismos. Y empieza cuando comprendemos que si estamos bien, somos más capaces de dar y de recibir. Y amigos, cuidar nuestro bienestar no es un acto de egoísmo, sino una forma de prepararnos para compartir lo mejor de nosotros mismos con el mundo, con el otro. Y en este camino descubrimos que siempre podemos dar algo más. Y especialmente amor, comprensión, respeto, conciencia, actuando en esto de dar lo mejor de nosotros, de acuerdo con nuestros principios más profundos. El amor y el ego suelen señalar direcciones diferentes. El amor une, comprende, comparte. El ego busca sobresalir, imponerse, ser reconocido. Y la verdadera madurez no consiste en matar al ego, en eliminar el ego, sino en impedir que nos gobierne. Impedir que gobiernen nuestras decisiones. Y la congruencia y la autenticidad aparecen cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones se van o se alinean. Cuando dejamos de actuar para impresionar y comenzamos a vivir de acuerdo con lo que realmente somos. En este proceso de crecimiento debemos reconocer algunas trampas frecuentes, ¿no? El conocimiento absoluto fingido que nos hace creer que siempre tenemos razón. El ser camaleones sociales que nos lleva a querer agradar a todos. Las motivaciones ocultas, disfrazadas, intereses personales de aparente generosidad. Y el chusmerío. Todo esto nos distrae
del trabajo más importante, conocernos a nosotros mismos. Y la humildad que nos ayuda a admitir que siempre podemos aprender. La autenticidad que nos permite expresar nuestra verdad con respeto, con amor. Y el amor nos recuerda que cada persona está recorriendo su propio camino de crecimiento. La verdadera sabiduría no consiste en saber más, aparentar más o agradar más, sino en vivir con mayor conciencia, con mayor coherencia y con mayor amor. Y el crecimiento espiritual podría resumirse en una sencilla aspiración: ser cada día un poco más auténticos, un poco más humildes y un poco más amorosos que ayer. Por eso, amigos, amigas, estar bien para poder dar y recibir. Ser cada día un poco más auténticos. Lo repito, un poco más humildes y un poco más amorosos que ayer. Señor, ayúdanos a cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para estar bien y ser más capaces de dar y de recibir. Enséñanos a ofrecer siempre algo más de amor, comprensión, paciencia y generosidad, dando lo mejor de nosotros mismos en cada situación. Líbranos de la soberbia de creer que siempre tenemos razón, de la necesidad de agradar a todos, de las intenciones ocultas y de ocuparnos más de la vida ajena que de nuestro propio crecimiento. Concédenos humildad para seguir aprendiendo, autenticidad para ser quien realmente somos y congruencia para vivir de acuerdo con nuestros valores. Que el amor sea más fuerte que el ego, la verdad más fuerte que la apariencia y la sabiduría más fuerte que el deseo de reconocimiento. Señor, haz que cada día podamos ser un poco más conscientes, un poco más humildes y un poco más amorosos que ayer. Amén. Que el amor guíe nuestros pensamientos, la congruencia nuestras acciones y la humildad nuestro camino. Amigo, amiga, es mi deseo que la paz te acompañe hoy y siempre por el camino de la vida, que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos, que empieces a confiar más en la fuerza que vive dentro de vos, permitirte entusiasmarte un poco más con la vida, que puedas amigarte con vos mismo, con vos misma, que es una tarea difícil pero necesaria. Que puedas liberarte de la adicción a la aprobación de los demás. Que te ayude a aceptar tus límites y tus defectos sin enojarte. Que puedas animarte a tomar más riesgos, a aceptar el cambio y si hace falta cambiar de actitud. Que hagas de la comprensión y del perdón tus verdaderas prioridades. Que puedas aceptarte tal como sos. Es mi deseo que puedas crecer aprendiendo de los desencuentros y también de los fracasos. Que aprendas a no idolatrar a nadie y que en este camino puedas encontrarte con vos y con Dios. Es mi deseo que la luz de Dios ilumine siempre tu camino, que su calor te acompañe en cada tramo de tu caminar, que todo lo que llegue a tu vida descienda con suavidad y haga crecer lo mejor de vos. Que Dios vaya adelante abriendo caminos aun cuando no los veas, que vaya a tu lado cuando necesites fuerza, que te sostenga desde atrás cuando te llegue el cansancio. Y deseo que hasta que volvamos a encontrarnos o a escucharnos, que Dios te guarde con ternura y firmeza en el hueco de su mano. Amén. Amigos, hasta aquí el programa de Compartiendo Vida. Agradeciendo una vez más a todos ustedes, a Jacqueline, que está ahí en los controles para que yo pueda
salir al aire, al padre Ricardo. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Espero que les haya gustado este tema sacado de la escaloneta o del método Scaloni, ¿no? Si estamos bien, somos más capaces, siempre podemos dar algo más, congruencia y autenticidad. Será hasta el jueves que viene, si Dios quiere, que tengan una semana bendecida por el Señor. Gracias y chao.